Las humanidades ambientales son un campo de investigación relativamente reciente que se ha establecido en los últimos 15 años. Y es un campo que abarca la filosofía, la historia, la antropología, la geografía y los estudios literarios y culturales. Temas cruciales en el campo son la justicia ambiental, es decir, que cómo se reúne la lucha por justicia social con la conservación de la naturaleza. También representaciones en imagen o narrativa de la naturaleza y de las especies no humanas, representaciones de lugares y paisajes, los valores y la ética que informa las relaciones entre humanos y especies no humanas y el ambiente general. Y, por ejemplo, un tema donde el significado de las humanidades ambientales sobresale es la deforestación en el Amazonas. Para muchas organizaciones conservacionistas, el Amazonas es el pulmón verde del planeta y es un área que se tiene que conservar a todo coste. Mientras tanto, brasileños, peruanos y ecuatorianos lo consideran como parte de sus recursos nacionales. Y entonces la cuestión que surge es que quién controla los recursos naturales de la nación y por qué tendrían ONGs del norte global una voz en determinar cómo se usa este recurso. Me empecé a interesar por las humanidades ambientales de una manera un poco inusual. A mediados de los años 90 compré un pequeño loro en una tienda de animales. Era una especie africana, un loro que se llama loro frentirrojo. Y esta pequeña hembra la traje a mi apartamento y la llamé Michiko. Y en los meses y años que siguieron, estaba muy sorprendida por la inteligencia y la sociabilidad de este animalito y su habilidad en manipular los humanos en su alrededor para hacer exactamente lo que ella quería. Cuento esta historia ahora con un poco de vergüenza porque ahora ya no me parece ético de vender o comprar animales como comodidades, pero sí, esto fue el comienzo de mi interés por las aves y por los animales más en general. Me integré a un grupo de observadores de aves en el Central Park de Nueva York, donde viví entonces, y observamos aves especialmente en la primavera y el otoño, porque estos son los momentos en los que las aves migratorias hacen escala en el Central Park de Nueva York, en un entorno urbano muy intenso. Y este interés en la migración de las aves también me llevó a considerar de dónde vinieron estas aves y de dónde venían estas aves y a dónde iban. Y me interesaron las áreas en el norte de Canadá y en el sur de Latinoamérica, en el Caribe, que son los puntos extremos de la migración de aves en estas temporadas. Y esto fue el principio de mi interés más general por el medioambientalismo. Pero realmente el núcleo era la afección por un pequeño pájaro mascota y de ahí por las especies animales y las aves en particular. Propuse el concepto de ecocosmopolitanismo en un libro que se publicó en el año 2007. Era una reacción al enfoque anglófono que en aquel momento caracterizaba las humanidades ambientales. Es decir, que
había muchos investigadores que se concentraban en zonas anglófonas, es decir, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia, pero menos investigadores que se enfocaron en otras zonas y otros idiomas. Entonces era una llamada como para estudiar más las formas de medioambientalismo que se habían desarrollado en otros idiomas y en otras regiones, y para aprender de estas otras formas de medioambientalismo. También fue una manera de pensar en la relación escalar entre el enfoque ambientalista en el planeta como entidad y en lugares locales. Es decir, que por una parte el ambientalismo siempre se ha concentrado mucho en el destino del planeta y el bienestar del planeta como entidad, y esto, claro, fue proporcionado en parte por las fotos que trajeron las misiones Apolo, los viajes a la Luna en los años 60 y 70. Y el movimiento ambientalista en aquellos años adoptó el símbolo del mármol azul de la Tierra vista desde el espacio como un símbolo central para señalar el planeta como entidad y como su fragilidad y su preciosidad. Pero por otra parte también hay fuertes tendencias en el medioambientalismo para concentrarse en lugares locales y realmente conocer a fondo un lugar, un ecosistema, un paisaje particular. Entonces el ecocosmopolitanismo era una manera de pensar sobre la relación entre la ética que nos une a lugares particulares y el cuidado al planeta en general. El ecocosmopolitanismo también fue una reacción a las ciencias naturales orientadas a la ecología en aquel momento. Es decir, que observé que en muchas instancias científicos y sus estudiantes tenían una formación excelente en lo que a la ciencia se refería, pero muy a menudo, aunque no siempre, desde luego, no tenían un conocimiento igualmente profundo de las culturas, de los idiomas y de las historias de las regiones que investigaban. Entonces, por ejemplo, recuerdo que una vez, esto fue después del tsunami en el 2004, nos reunimos con un grupo de estudiantes que estaba a punto de viajar a las Islas Andamán para ayudar en la reconstrucción de hábitat y de viviendas después del tsunami. Y eran unos estudiantes de ciencia muy bien formados, realmente con un conocimiento profundo de la ecología de estas islas. Pero cuando pregunté que si habían aprendido un poco del idioma y de las creencias culturales y de la historia de las Islas Andamán, se produjo un silencio realmente impresionante. Nadie había pensado en esta dimensión. Yo pensé que esto era muy importante, que si uno quiere ayudar a construir viviendas es imprescindible saber algo sobre tradiciones de construcción, sobre prácticas culturales alrededor de las viviendas en una región. Y entonces el ecocosmopolitanismo era una herramienta para unir las ciencias naturales y el conocimiento de idiomas y de culturas. Creo que un ejemplo claro de por qué es importante tener en cuenta diferencias de idiomas, de prácticas y creencias culturales y de memorias históricas es la conservación biológica.
Entre los años 60 y 80 había muchas organizaciones conservacionistas con sedes en Norteamérica y en Europa que empezaban a crear refugios de vida silvestre, áreas protegidas y parques nacionales en África, en Latinoamérica y en ciertos países de Asia. Y lo que ocurría en aquel momento era que con frecuencia encontraban reacciones hostiles de las comunidades locales que no se habían consultado en la creación de estas áreas protegidas. ¿Por qué? Porque estas comunidades locales habían utilizado los bosques, las sabanas, de cierta manera sostenible durante siglos, en algunos casos incluso milenios, y no querían que se les imponiera otro régimen de uso. Y la prohibición de la caza, de la recolección de ciertos frutos y del uso de la madera, de los bosques, se concibió como una repetición del colonialismo, de gestos imperialistas que en el sentido de que organizaciones americanas y europeas imponían ciertos regímenes medioambientalistas a estas comunidades. Entonces, en los años 90, muchas de esas organizaciones cambiaron de régimen, es decir, que hicieron una transición de lo que terminó por llamarse conservación de fortaleza a conservación comunitaria, es decir, que ningún proyecto avanzaba sin la consultación de comunidades locales y sin el consentimiento de comunidades locales, y también se consideraba mucho más los beneficios que podían tener las comunidades locales de este tipo de esfuerzo. Entonces, este es un momento en el que las organizaciones del norte global tenían otras metas, otras memorias, otras prácticas que las comunidades locales, que en muchos casos ya habían tenido la experiencia del colonialismo y del imperialismo, y que no querían que esto se repitiera. Cuando uno mira las narrativas y las imágenes que acompañan debates públicos sobre la pérdida de biodiversidad, uno nota muy rápidamente que estas discusiones normalmente siempre enfocan una serie limitada de animales, y son casi siempre animales, no plantas. Entre los animales el enfoque es en vertebrados más bien que invertebrados, y entre los vertebrados más bien en mamíferos y aves, y menos en reptiles, anfibios y peces. Esto en círculos ambientalistas se llama con frecuencia megafauna carismática, medio en broma y medio serio. Es decir, que son especies que tienen cierto atractivo para los humanos. Es decir, que son especies que consideramos bellas o majestuosas o extrañas. Y la pregunta es que ¿por qué se seleccionan este tipo de especies? Y cuando hice la investigación sobre narrativas e imágenes sobre las especies en peligro, lo que encontré era que estas especies tienen un significado cultural. Es decir, que para las comunidades culturales que se enfocan en estas especies es que tienen una relación con la identidad cultural y las memorias históricas de esta comunidad. Por ejemplo, el tigre de Bengala y el oso panda son poderosos representantes de identidad nacional en India y en China.
En otros casos son especies que tienen que ver con la historia de una comunidad cultural. Por ejemplo, el dodo era una paloma no voladora en la isla de Mauricio que se exterminó en el proceso de colonización. Hoy hay imágenes del dodo casi en todas partes de Mauricio, y de cierta manera se celebra el dodo como marco de la identidad cultural de la isla y también como la supervivencia, es decir, la existencia más allá del colonialismo. Otro ejemplo es el tilacino, un animal que se exterminó en la isla de Tasmania, que es parte de Australia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. El tilacino también se encuentra en muchos productos y en muchos debates públicos en Australia hoy, pero de una manera menos celebratoria que el dodo en la isla Mauricio. Es más bien una expresión de pesar, de arrepentimiento de todo lo que se destruyó en el proceso de colonización. La parte de la naturaleza que se degradó o se destruyó a finales del siglo XIX, y también la persecución de los humanos que ahí vivían antes, es decir, las comunidades nativas de Tasmania. Al principio pensé que este enfoque en lo que se llama medio en serio, medio en broma, megafauna carismática, era un aspecto del debate público, pero no de la investigación científica de la biodiversidad. Yo pensé que seguramente los científicos no tenían los mismos sesgos, pero cuando uno mira la lista roja de especies amenazadas que publica la IUCN, se nota que casi la totalidad de las especies vertebradas han sido investigadas en cuanto a su peligro de extinción, y sobre todo, claro, los mamíferos y las aves. Pero cuando uno mira las plantas y también los invertebrados, es decir, moluscos o caracoles, y cuando se miran los hongos, lo que se nota es que solo una pequeña parte de estas especies se han investigado. O sea que, en cierto sentido, la investigación científica sí manifiesta los mismos sesgos que el debate público. Y cuando pregunté a los científicos sobre estas preferencias, me dijeron que, bueno, por una parte los científicos también forman parte de la cultura general, y hay más científicos que están interesados en hacer investigaciones sobre aves que sobre moluscos u hongos. Por otra parte, también me indicaron que es mucho más difícil obtener fondos para investigaciones sobre una especie de planta o de insecto que nadie conoce, y que los comités que otorgan estos fondos no conocen. Mucho más sencillo de obtener fondos para, digamos, una especie de mariposa o delfines o ballenas. Y entonces tenemos la misma estructura de preferencias en el ámbito científico. Y esto es importante, creo yo, porque demuestra que las preferencias culturales informan incluso la investigación científica. Ahora bien, la IUCN está haciendo unos esfuerzos heroicos para fomentar estudios sobre estas especies que se llaman deficientes en data deficient en inglés, es decir, donde no se tienen datos suficientes para saber si están en peligro de extinción o no. El concepto de la justicia multiespecie se ha adoptado en los últimos 10 o 15 años para repensar el bienestar de
especies no humanas en el contexto de la justicia ambiental. El movimiento por la justicia ambiental ya había intentado reunir la lucha contra la desigualdad social y por la justicia social y la lucha por la conservación de la naturaleza a partir de los años 90. Lo que hace la justicia multiespecie es considerar dos conjuntos de problemas. Un problema es cómo equilibrar las necesidades que tienen comunidades humanas, especialmente comunidades humanas desfavorecidas, y cuáles son las necesidades de especies animales y vegetales, y cómo tomamos decisiones cuando estas necesidades entran en conflicto. Esto es un problema con frecuencia en áreas rurales y silvestres. Por ejemplo, cuando en muchas áreas de Norteamérica y de Europa uno quiere reintroducir predadores como lobos o linces, y por otra parte las necesidades de campesinos que quieren guardar sus ovejas y sus vacas, que a veces son atacadas por esos predadores. Pero esos problemas se producen también en entornos urbanos. En muchas ciudades ahora estos conflictos se producen en torno al uso del espacio. Se usa un espacio determinado para construir un parque que es beneficioso para la comunidad humana y también crea hábitat para especies no humanas, o se utiliza ese mismo espacio para construir viviendas y bajar el precio de viviendas. Esto es un conjunto de problemas. El otro conjunto de problemas que considera la justicia multiespecie es cómo tomar decisiones sobre el bienestar de algunas especies respecto a otras especies y cómo se toman decisiones cuando éstas entran en conflicto. Y hay un problema que se ha debatido muchísimo en la ciudad donde vivo yo, en Los Ángeles, y esto se refiere a la población enorme de gatos callejeros que hemos tenido desde hace muchos años. Es una población de entre 800.000 y 2 millones de gatos callejeros que preocupan mucho a los ambientalistas porque tienen un impacto enorme sobre poblaciones de aves y de reptiles. Por otra parte, hay comunidades que aman mucho a esos gatos y los dan de comer, los cuidan, porque dicen que realmente somos los humanos los que somos culpables de su existencia en el espacio urbano, porque estos son gatos que los humanos han dejado escapar y que se han reproducido. Y entonces durante muchos años hemos tenido luchas entre los amadores de gatos por una parte y los ambientalistas por otra parte. En el año 2022 el Consejo Municipal decidió de adoptar una policía de no matar, es decir, que los gatos callejeros se pueden captar y esterilizar para que no incrementara el tamaño de la población, pero no se pueden matar. Pero esto, dicen los ambientalistas, es una policía de no matar para gatos, pero no para aves, no para lagartos, no para ratones. Entonces, el concepto de justicia multiespecie considera este tipo de problemas y considera las razones por las que tomamos una decisión u otra y si se deberían tomar decisiones alternativas en el futuro. En muchas partes del mundo, el pensamiento de activistas norteamericanos y europeos ha sido muy influyente, desde alguien como John Muir, a Rachel Carson y Greta Thunberg. Y esta influencia ha sido muy positiva en muchos respectos,
pero también se han perdido muchas oportunidades de aprender y de integrar otras tradiciones de conocimiento y de pensamiento ambientalista. Por ejemplo, tradiciones indígenas de gestionar la naturaleza, el conocimiento y la experiencia de agricultores y conocimientos y filosofías que han surgido de tradiciones asiáticas, en Japón, en China, en Taiwán, que son tradiciones filosóficas distintas de lo que se ha producido en Europa y en Norteamérica. Entonces, mi propósito en colaborando con colegas en Argentina, en Alemania, en el Japón, en Vietnam y en Corea del Sur, era de aprender sobre estas tradiciones y de integrarlas en nuestro conocimiento colectivo sobre los mejores métodos de gestionar la naturaleza. En América Latina, lo que ha influido sobre todo son tradiciones de gestionar la naturaleza que han surgido de cosmovisiones indígenas andinas, como por ejemplo el concepto del buen vivir, que se ha discutido muchísimo en humanidades ambientales en los últimos 10 años. Entonces, esta creación de redes internacionales es una oportunidad magnífica para enseñar, pero también para aprender y para ampliar nuestro entendimiento de lo que son las relaciones entre humanos y la naturaleza. La ciencia ficción, o más ampliamente la ficción especulativa, con frecuencia aborda problemas de larga escala, es decir, cuál es el futuro del planeta, podremos los humanos viajar a otros planetas, hay vida biológica en otros planetas y cómo nos relacionaríamos con estos tipos de vida que no son terrestres. Estas preguntas son importantes también para el ambientalismo, es decir, que cómo cambia nuestro entendimiento de lo que es ser humano o ser animal cuando cambia la tecnología, cómo cambia nuestro entendimiento de la naturaleza cuando encontramos especies que no habíamos conocido antes. Entonces, la ciencia ficción siempre ha tenido este aspecto y durante los últimos 50 años ha habido muchos escritores que han tratado de desarrollar visiones del futuro explícitamente ambientalistas, desde escritores como Ursula K. Le Guin a partir de los años 70 y escritores como Kim Stanley Robinson en la época contemporánea. Lo que investigan estos tipos de escritores es cómo, por ejemplo, cambiaría la vida urbana bajo el impacto del cambio climático. Por ejemplo, Kim Stanley Robinson ha escrito una novela sobre la ciudad de Nueva York a mediados del siglo XXII, cuando en su visión del futuro ha habido un aumento del nivel del mar de 20 metros, que es extremo pero no científicamente imposible. Entonces, Robinson investiga cuáles son los retos para el gobierno municipal, cómo se comportan los ciudadanos de Nueva York, cómo ha desarrollado la vida natural, cómo han desarrollado los parques y las costas alrededor de Nueva York en esta situación muy cambiada. Y él desarrolla una visión que no es apocalíptica como uno pudiera pensar, sino más bien optimista, es decir, que él
toma el cambio climático como un punto de partida para imaginar nuevas formas sociales, reformas económicas y nuevas luchas por la justicia social. En otros ejemplos, escritores de ficción especulativa intentan representar la perspectiva de otras culturas o incluso de otras especies. Es decir, que con frecuencia cuando aparecen alienígenas en visiones del futuro, estos alienígenas son alegorías de otras culturas o de otras especies y cómo nos mirarían a los humanos. Por ejemplo, hay una trilogía que publicó el novelista francés Bernard Werber en los años 90. Y esta es una trilogía de novelas donde la mitad de los protagonistas son humanos y la otra mitad son hormigas. Y ellos se encuentran en una ciudad francesa de tamaño medio, es una ciudad ordinaria. Pero claro, entonces él investiga cómo comunican estas dos especies, cómo entienden los humanos la vida de las hormigas y cómo miran las hormigas la vida de los humanos. Entonces un experimento realmente muy interesante desde un punto de vista ambiental, porque se mira la sociedad humana desde un punto de vista de una especie animal y una especie muy remota de los humanos. Entonces, este tipo de experimento literario ofrece oportunidades para pensar distintos itinerarios en el futuro y distintos escenarios medioambientales. Entre ambientalistas discutimos con frecuencia que si es más productivo ser optimista o pesimista sobre el futuro de la vida en el planeta. Yo creo que la verdadera pregunta no es la supervivencia de la vida en el planeta. La vida biológica ha sobrevivido muchos eventos cataclísmicos en el pasado y siempre ha recuperado. E incluso el número de especies muchas veces ha aumentado después de estos desastres. Entonces yo creo que la vida biológica sí sobrevivirá, pero la pregunta más urgente es qué parte de la civilización humana puede continuar en la forma en la que la practicamos ahora y en qué medida tiene que cambiar. No solo para asegurar nuestra propia supervivencia, sino también la supervivencia de especies no humanas. Yo creo que esta es realmente la pregunta y es difícil no ser en parte optimista y en parte pesimista sobre esta pregunta. Por una parte, creo que hemos incrementado enormemente nuestro conocimiento y entendimiento de la naturaleza, de la ecología de especies no humanas, por una parte, y por otra parte, nuestro entendimiento del funcionamiento de sistemas ecológicos globales. También hemos avanzado muchísimo en la tecnología. La tecnología solar, por ejemplo, ahora es mucho más sofisticada, mucho más avanzada y mucho más barata de lo que era hace algunas décadas. Entonces, esta parte sí es razón para ser moderadamente optimista. La otra parte es que si estos entendimientos y conocimientos y estas tecnologías se pueden aplicar a una escala que realmente cambia el futuro que ahora estamos enfrentando. Es decir, que si podemos convencer a una mayoría de votantes en países democráticos de aplicar estos conocimientos y de cambiar nuestra manera de vivir colectiva suficientemente para
para evitar desastres en el futuro. Y allí es donde yo creo que hay que ser un poco pesimista. Aquí en Los Ángeles acabamos de tener unos incendios sin precedente no por su tamaño, pero por su destructividad. Y han sido tan destructivos porque los vientos que hemos experimentado han sido mucho más fuertes que en el pasado, y esto tiene que ver con el cambio climático. Pero en el mismo momento, un poco antes, los votantes americanos han elegido un gobierno que niega el cambio climático, que quiere intensificar la extracción de combustibles fósiles y que quiere debilitar las leyes que actualmente protegen las especies en peligro de extinción. Entonces, esto a mí me parece el verdadero problema y la razón para un pesimismo, al menos moderado, porque claramente en Estados Unidos y también en otros países los ambientalistas no hemos tenido éxito en convencer a nuestros conciudadanos de que es importante preservar la naturaleza y evitar las peores consecuencias del cambio climático. En términos prácticos, a mí me ayuda lo que dijo el filósofo italiano Antonio Gramsci hace más de un siglo, que él enfatizó en el contexto de la lucha por la justicia social, que hay que tener un pesimismo del intelecto, pero un optimismo de la voluntad. Es decir, que uno puede ser pesimista en cuanto a los hechos y la capacidad de colectivos humanos de efectuar el cambio que es necesario. Pero por otra parte, hay que tener cierto grado de optimismo para continuar la lucha, que es la lucha lo que importa, y esto sí que tiene que continuar, y para esto un grado de optimismo es absolutamente necesario. Para mí es un enorme honor y placer de recibir este premio. Para mí la afección por los animales, el cuidado de los animales y las plantas siempre han sido una motivación central para la investigación tanto como para la enseñanza. Y durante los últimos 30 años siempre he intentado transmitir mi pasión por la naturaleza a mis estudiantes. Entonces me parece muy acertado que el premio tenga el nombre de biofilia, un concepto propuesto por el biólogo E.O. Wilson en los años 80, precisamente para describir lo que él pensaba era el amor y la afección natural que tienen muchos humanos para la naturaleza. También estoy muy agradecida por la recompensa monetaria. Estos fondos se van a dedicar a la conservación de aves y a la enseñanza ambientalista en la Universidad de California. Y estoy muy ansiosa de ver qué iniciativas podrán soportar estos fondos.